He aquí vienen días, dice el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Dios. Libertad sin límites, con Joel Flores. Hizo una oración sincera y luego no escuchó ninguna voz, no vio nada suceder y no sintió ninguna manifestación de Dios? Eso sucedió alguna vez con todos nosotros. En muchos momentos somos impactados por el inquietante silencio de Dios, o a lo mejor creemos que Dios está en silencio o no escuchó nuestras oraciones. No vamos siempre a interpretar el llamado silencioso de Dios, o mismo entender aquello que Él está queriéndonos mostrar. Muchas veces, el silencio de Dios puede ser un indicativo de que nuestras motivaciones están en la ruta errada. Podemos estar siendo llevados por intereses egoístas, pasiones carnales, temerosas, caprichosas, falsa religiosidad, orgullo y codicia. En ese caso, el silencio de Dios es un indicativo claro para una reflexión más cuidadosa al respecto de lo que estamos pidiendo y por qué Dios no está respondiendo. Cuando estamos delante del silencio de Dios, generalmente no se nos ocurre que no llegó todavía la hora de Dios para actuar, concediendo nuestra petición. Creemos que nosotros estamos correctos, que sabemos el tiempo y el modo en que las cosas tienen que suceder. Entonces decidimos renovar nuestras fuerzas y comenzamos a recordar que Dios es poderoso, que Él nos ama y tiene el tiempo exacto para que todo suceda. Muchas veces oramos pidiendo algo y esperamos que aquello se realice en nuestro tiempo, pero no siempre es así. En ese momento, desanimados, creemos que Dios no oye nuestra oración, pero Dios es fiel y Él hace todo a su debido tiempo y voluntad. Encontramos en toda la Biblia a Dios en silencio y al mismo tiempo Dios probando la fe y la esperanza de sus siervos. Delante de esto, ¿qué es lo que la Biblia nos muestra sobre el silencio de Dios? ¿Existen oraciones que Dios no responde? ¿Hasta cuándo conseguimos mantener la esperanza y la fe en Dios aún no teniendo una respuesta? ¿Cuántas veces hemos orado con fe esperando que Dios nos responda y muchas veces pasaron días y no sentíamos la respuesta de Dios? Pastor Joel Flores ya está aquí con nosotros para, a la luz de la Biblia, responder estas preguntas. Pastor, ¿cómo está? Muy bien, gracias Denise por acompañarnos siempre aquí, haciendo la introducción de los temas de cada semana. Y sabes que el tema de hoy es interesante, ya que la espera desespera. Cuando tú pides algo, quieres una respuesta inmediata. Y vivimos en un mundo donde queremos las cosas en nuestro tiempo. Rápidas, ¿no? Y fíjate, la tecnología nos ha llevado a tener una respuesta a solo un clic. Necesito información, voy a un clic, tengo la respuesta. Las cosas hoy son cada vez más rápidas, que parece que la demora no hace parte de nuestro cotidiano. Nos desespera esperar. Por eso muchas veces estamos ahí pendientes a ver por qué Dios no nos responde. Y allí viene nuestra frustración, porque queremos que Dios pueda reaccionar en nuestro tiempo y como nosotros queremos. Y confundimos silencio con ausencia. O sea, Dios no me responde, Dios está ausente. No, no, no. Dios puede estar en silencio y presente. Exactamente. Y a veces confundimos eso. Y es por eso que tenemos que entender por qué y cuándo Dios queda en silencio y aprender a no dudar, porque su silencio no significa su ausencia. Exactamente, Pastor. Muchísimas gracias. Entonces, vamos a escuchar lo que tiene para nosotros. Gracias, gracias. Un grande abrazo para ti que estás escuchando, sintonizando este programa. Bienvenido una vez más. Esto es Libertad sin Límites. Me alegra de que tú puedas estar allí, del otro lado, del otro lado de esta pantalla, para poder juntos estudiar una vez más la Biblia y encontrar respuestas que siempre tenemos en la vida.
Ya te preguntaste por qué a veces Dios parece que queda en silencio. Esta es una pregunta muy frecuente. ¿Dónde está Dios? Hay una música que dice que el silencio puede ser un lenguaje de amor en un mundo donde hay tanto ruido. A veces el silencio es el mayor favor. Sin embargo, es muy difícil aceptar. Es muy difícil poder vivir. Es muy difícil entender el silencio de Dios. Yo me encontré con varias personas, o con dos tipos de personas por lo menos. Uno de ellos diciendo, pastor, yo estoy frustrado y yo prefiero no creer en Dios a creer que Él existe y Él está ausente de mi vida. Alguien me contó una historia muy triste. Cuando él tenía 7 años de edad, toda la familia era cristiana, él también era cristiano. Y dice, usted no sabe cómo yo oré a Dios pidiendo que pueda traer sanidad a mi padre. Oré, clamé, lloré. Yo apenas tenía 7 años de edad. La iglesia oró. Y después de orar unas semanas, mi padre falleció. También la iglesia oró por otra persona que no era ni siquiera creyente. Una persona que no tenía el temor de Dios, una persona mala. Mi padre era una persona buena. Y cuando la iglesia oró por esa persona mala, esa persona se restauró. Y me decía, ¿cómo yo voy a creer en Dios cuando parece que la gente buena sufre más y el malo parece que Dios lo restaura? Yo no quiero más creer en Dios. Prefiero creer que Dios no existe a creer que Él existe y Él permaneció en silencio cuando yo más lo necesitaba. Esa es la frustración de un grupo de personas que dicen, yo no quiero más creer en Dios porque se confunde el silencio con la ausencia de Dios. Es muy difícil comprender la soberanía de Dios. ¿Qué cosa es soberanía de Dios? Dios es Dios y Él determina y Él sabe qué cosa es lo mejor para nuestra vida. En cambio, encontré a otra persona diciendo, gracias a Dios que no respondió mi oración. Gracias porque Dios frustró mis planes. Y aunque lloré y le pedí y Él no me respondió, porque si Él me hubiese dado lo que yo quería, hoy estuviera sufriendo. Dios no me dio lo que yo quería, Dios me dio lo que yo necesitaba. Y lo que yo necesitaba no era lo que yo quería en ese momento. Lo que yo necesitaba era conocer mejor que Dios tenía un plan para mí, mucho más allá de mis deseos, de mi capricho, mucho más allá de mi pedido que en ese momento era. Y aunque yo lloré en la amargura, en la desesperación, en la decepción, en la frustración, sabiendo que Dios no me escucha, hoy le agradezco a Dios porque en el tiempo comprendí por qué Dios no me respondió. ¿Cómo poder comprender esto? Algunas personas agradecidas porque Dios no les escucha y Dios les muestra mejores planes, y otras personas que siempre se quedan con la incógnita, ¿por qué Dios permitió? Por eso te digo que no es fácil aceptar el silencio de Dios, o no es fácil ni siquiera entender todas las respuestas que Dios tiene para nuestra vida. Hay una cosa que tenemos que entender: el silencio de Dios es una respuesta para todo ser humano. Porque en el silencio es donde el ser humano aprende dos cosas. Aprende a esperar. Estamos acostumbrados a que las cosas en la vida puedan salir en nuestro tiempo, bajo nuestro deseo, bajo nuestro capricho. La tecnología y el avance tecnológico en varios aspectos de la vida nos ha favorecido para que las cosas puedan ser rápidas. Y queremos que Dios también responda de esa manera. No nos gusta esperar. Sin embargo, el silencio de Dios nos enseña a esperar en la vida. Y otra cosa que nos enseña el silencio es que nos enseña a confiar. Confiar que Él tiene mejores planes para nosotros. Confiar de que nosotros no sabemos todo. De que nosotros apenas vemos un pequeño espacio, pero Dios ve toda la historia. Y Él sabe que lo que hoy nos puede dar, luego nos puede perjudicar. Pero otra vez, esto no es fácil y esto no es sencillo de poder entender. Sin embargo, hay algo que tú tienes que saber en cuanto a la oración.
no desistas de orar. No dejes de orar, porque la oración ya es la respuesta para cada problema de la vida, aun cuando Dios no responda como tú le pides. Tú puedes decir, pastor, ¿cómo es posible que la oración y la respuesta sin tener respuesta? Porque lo primero que tú vas a tener cuando oras es paz. Y al tener paz y una nueva visión de la vida, es suficiente para enfrentar cualquier dificultad que en la vida se nos presente. Número 2, la oración coloca tu corazón en sintonía con la voluntad de Dios. Y eso es lo que me encanta. Por eso es que no desistas y no dejes de orar, aun cuando Dios permanezca en silencio. Porque incluso en la medida que caminamos con Dios, nuestros pedidos van cambiando, porque nuestro corazón se coloca en sintonía con la voluntad divina. Nuestros pedidos se convierten más espirituales que materiales. Por eso, ora, aun cuando parezca que no tenga respuesta, porque es mejor tener marcas en las rodillas que heridas en el corazón. Antes de cualquier decisión, colócate delante de Dios en oración. La pregunta es, ¿por qué parece que Dios responde a algunos de manera inmediata? Respondió a un Jonás que estaba en el vientre de un pez. Respondió a Jabes, que le pidió, y dice Primera de Crónicas que Dios le dio todo lo que pidió. Y a otras personas parece que no. ¿Acaso hay algún secreto que nosotros tenemos que comprender en la oración? En primer lugar, yo quiero que entiendas que la oración no es dar información a Dios. No es que cuando tú oras, Dios recién se entera de todo lo que te está sucediendo. No, Dios sabe de todo. Pero la oración coloca tu corazón en sintonía con la voluntad de Dios para esperar la respuesta y la voluntad divina. Yo quiero abrir la Biblia y estoy con la Biblia en mano. Yo quiero mostrarte aquí algunos textos importantes que tienen que ver con el hábito de orar y también tienen que ver con las respuestas de Dios. El libro de Jeremías capítulo 33, versículo 3 dice así: clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Lo primero que Dios te pide es clama. ¿Qué cosa es clamar? Clamar no es repetir una oración. Clamar tiene que ver con el deseo profundo del corazón. Dios no solamente escucha tus palabras, Dios ve la intensidad del deseo que hay en tu corazón. Y a veces la oración lo que hace es abrir nuestros ojos, y abre nuestros ojos para ver cosas que antes no veíamos. Porque el pecado nos enceguece y Dios abre nuestros ojos a través de la oración para poder encontrar respuestas inmediatas. Clama. Ese es el primer secreto. Número 2, que tu pedido pueda ser realmente un clamor del corazón. Mateo capítulo 7, versículo 7 dice: pedid y se os dará. Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. 3 acciones, 3 verbos. Pide, busca, llama, toca, insiste. Entonces aquí tú no puedes ir a Dios con una oración que repites todos los días, con algo que tú aprendiste y todas las veces hablas y repites, sin que haya sentimiento, sin que haya realmente un verdadero deseo allí en el corazón. Tú tienes que abrir el corazón a Dios y Dios ve el deseo que hay allí. Número 2, el libro de Mateo capítulo 21, versículo 22 dice: todo lo que pidieres con fe os será dado. Wow. La fe nos abre las ventanas de los cielos. Tú sabes que la oración o la fe es la llave para poder abrir los mayores tesoros celestiales. La oración es la llave en la mano de la fe para que las mayores bendiciones de Dios puedan caer sobre tu vida. Sin embargo, ¿qué cosa es lo que tú tienes que hacer? Tienes que pedir con fe. ¿Recuerdas aquella historia de un grupo de creyentes que se colocó para orar porque no había lluvia durante buen tiempo? Y allí aquellos que dependen de la lluvia para poder sembrar, es decir, todos dependemos de ello para poder sobrevivir.
Entonces empezaron a clamar a Dios y fueron allá, fuera de la iglesia, fuera del pueblo para poder orar. Y un día dijeron, vamos allí a una jornada de oración. Y mientras ellos iban caminando, una niñita de 7 años llevaba un paraguas, en pleno sol, en plena sequía. Y alguien le preguntó y le dice, ¿por qué llevas paraguas? Si hace tanto tiempo que no llueve, ¿no ves el sol que está ardiendo? Y la niñita le responde, justamente por eso llevo, porque vamos a orar. Y si Dios quiere responder inmediatamente, Él nos va a dar lluvia y solamente yo estoy preparada. Eso es fe, creer como cree un niño. Esa es la fe que Dios quiere que nosotros podamos tener. Creer que Dios responde cada oración. Pide con fe, porque la duda es como un techo que limita las bendiciones de Dios para nuestra vida. Número 3, sé agradecido con Dios. No vayas a la presencia de Dios solamente para pedir, pedir, pedir y pedir. Anda para agradecer. Filipenses capítulo 4, versículo 6 dice que deben ser conocidas nuestras peticiones con acción de gracias. ¿Eso qué cosa significa? Tú tienes que orar, tienes que pedir, pero tienes que dedicar más tiempo para agradecer. La palabra gracias es una de las palabras que más escasean en nuestro vocabulario. Buscamos a Dios solamente en emergencias. Pensamos que Dios es como una ambulancia que tiene que venir rápido cuando estamos en un incendio de la vida. Buscamos a Dios como buscamos a un médico, solo cuando falta la salud. ¿Y por qué no buscas a Dios cuando todo te va bien en la vida? Sé agradecido con Dios. Y el libro de Juan capítulo 15, versículo 7, dice que Dios responde la oración de aquellos que permanecen en Él. Mira lo que dice el versículo 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Pide todo lo que quieras, pero vive a la altura de la luz que tú has recibido. Tú sabes que hay cosas que pueden impedir que tu oración pueda llegar a Dios, porque tú sabes que hay cosas que tienes que abandonar. Pero tú ni siquiera tienes la menor intención de poder abandonar esas cosas. Tú estás acostumbrándote con el pecado. Y Jesús dice, si tú permaneces en mí, si tú caminas conmigo, pídeme lo que quieres, yo te voy a dar. ¿Por qué? Porque en la medida que caminas con Dios, tus pedidos son diferentes. Tus pedidos llegan a ser de acuerdo a la voluntad de Dios. Y la parte más importante que tenemos que aprender cada vez que queremos una respuesta de Dios es una palabra que a los seres humanos no nos gusta, y es la palabra sumisión. ¿Qué cosa es eso de someterse? No es una palabra que está de moda, no es una palabra agradable, es una palabra que muchos ni siquiera quieren pronunciarla. ¿Qué cosa es someterse? Ante Dios tienes que someterte. Sabes que el libro de Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14, mira lo que dice. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14. Y esa es la confianza que tenemos en Él, porque si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Qué cosa es pedir conforme a su voluntad? Decirle, Señor, sea hecha tu voluntad y no la mía. ¿Recuerda la oración de Jesús? Jesús mismo, cuando oró al Padre, le dijo, sea hecha tu voluntad. Y cuando Él nos enseñó a orar, en el libro de Mateo capítulo 6 encontramos la oración modelo, y dice que nosotros tengamos que pedir a Dios la voluntad de Él. Quiere decir, Señor, yo te expreso mi pedido, pero yo confío en tu voluntad, y tu voluntad, si es que me da, está bien. Y si no me da, ayúdame y enséñame a esperar. Pero yo creo que tu voluntad es superior, es mayor a la mía. Yo someto mi voluntad, mi pedido, mi deseo a tu voluntad. Y esa es una de las cosas más difíciles que nos cuesta entender en la vida. ¿Cómo es que yo puedo aceptar la voluntad de Dios? A veces cuando yo quiero algo, Dios dice, no, no es el tiempo, espera un momento. Quiero que entiendas algo. Detrás de cada no hay una bendición disfrazada. Detrás de cada momento que Dios te dice espera,
Tu expectativa tiene que crecer porque tiene mejores planes para tu vida. Pero aprende a confiar en Dios y aprende a someterte a Dios y aprende a esperar en Dios. El libro de Salmos, capítulo 40, versículo 1, David dice lo siguiente: pacientemente esperé a Jehová, y Él se inclinó a mí y oyó mi clamor. No dice que Dios te responde de manera inmediata. Claro que hay oraciones que Dios responde en el instante, pero dice, pacientemente esperé a Jehová, porque Él sabe en qué momento actuar. Otra de las cosas interesantes que tenemos que saber es que cada vez que oramos tenemos que llevar un corazón perdonador. Porque si en tu corazón hay odio y sentimiento de venganza, ¿cómo vas a querer la paz del Señor cuando hay tanto veneno que estás consumiendo? Tienes odio, tienes rencor, no perdonas. Jesús nos enseñó en la oración, perdónanos como nosotros perdonamos. Cuando tú no perdonas a aquel que te ofendió, tú estás rompiendo el mismo puente por donde tú tienes que pasar. Si tú crees que hicieron demasiadas cosas malas contra ti, recuerda cuántas cosas has hecho contra Dios. Y recuerda que todos somos falibles. Y claro que el perdón es un proceso. Claro que no es inmediato. A veces cuesta porque las heridas son grandes. A veces cuesta porque las personas generan traumas en la vida. A veces cuesta porque hay heridas que demoran en cerrar. Demanda de un proceso, pero perdona. Porque si no, tú estarías bebiendo veneno. Aprende a perdonar. Finalmente, aprende a perseverar. La perseverancia es un requisito indispensable cada vez que nosotros oramos. Y préstame atención lo que te voy a decir ahora. Dios no siempre te va a decir sí a todo. Cada vez que te dice no, es porque en su soberana voluntad, Él sabe que no está bien para ti. Un día el apóstol Pablo en el libro de Segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 8, dice, yo fui al Señor para que Él pueda quitar este aguijón de mi carne. Y ahí el texto dice, y Dios me dijo, bástate mi gracia, porque mi poder en la debilidad se perfecciona. Pablo fue a Dios para poder pedirle que pueda sacar el dolor, el sufrimiento, el aguijón de su carne. Dios le dice, no, porque el momento que yo te quito ese aguijón, tú vas a dejar de depender de mí. Hay muchas personas que el momento que son sanadas se olvidan de Dios. El momento que les va bien en la vida, dan la espalda a Dios. Y es por eso que a veces Dios va a decir no, porque eso es lo único que te hace depender de mí. Y yo quiero tu salvación. Bástate mi gracia. Entonces no encuentro en la Biblia que alguien pueda decir, Señor, yo quiero esto ahora y Dios me da inmediatamente. No, a veces Dios dice no, a veces queda en silencio, pero por favor, no confunda su silencio con la ausencia. Dios está presente, conoce tus lágrimas, conoce tu dolor y Él está contigo. Él está a tu lado y aun cuando permanezca en silencio, aprende a decir como decía Habacuc en el capítulo 3, versículo 17, aunque la higuera no florezca ni en las vides haya fruto, aunque no encuentre respuesta divina, yo continuaré creyendo, yo continuaré confiando, porque el silencio de Dios a veces es el mayor aprendizaje que Él me dé en la vida, o la mayor lección que Él me dé en la vida para aprender a confiar. Es la mayor lección que me dé en la vida para aprender a depender. Los no de Dios son bendiciones disfrazadas. Y aun cuando no tengamos todas las respuestas aquí, un día Jesús nos explicará todo. Cuando lleguemos al cielo nos explicará por qué muchas oraciones no fueron respondidas como nosotros queríamos, aun cuando eran buenos pedidos. Él nos explicará a detalle la razón del por qué quedó en silencio. Pero sabes, nunca dejes de confiar, nunca dejes de creer. Por favor, nunca des la espalda a Dios pensando de que Él está ausente de tu vida. Él está contigo y Él te ama.
Y hoy la mayor respuesta que quiere dar para tu corazón es un corazón lleno de paz. Es un corazón que, aunque no tenga la respuesta que quiere, aprende a descansar seguro en las promesas de Dios. ¿Quieres colocarte en las manos de Dios? ¿Quieres entregarte a Jesús? ¿Quieres aceptar su voluntad? Cierra tus ojos, quiero orar. Querido Dios, gracias porque tu palabra nos da respuestas para todas las interrogantes de la vida. Perdónanos porque muchas veces hemos confundido tu silencio con ausencia. Mas hoy creemos en tus promesas. Ayúdanos a continuar creyendo y teniendo fe en la vida, sabiendo de que tú nunca nos abandonas. Y aunque no tengamos todas las respuestas como queremos, sabemos que tú tienes lo mejor para nosotros. Por eso colocamos nuestro corazón en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por acompañarme en este programa. Y recuerda que la verdad te da libertad y te prepara para la eternidad.